Los ingleses son tan inestables como fanáticos del fútbol. De hecho, la política pareciera ser con el balompié, que se inventó en el Reino Unido, el deporte nacional. Hace poco se conoció la renuncia del actual primer ministro. Ya van 7 que caen en 10 años. La historia política de los ingleses está llena de decisiones políticas e impulsivas que muestran una compleja relación entre políticos y la monarquía. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, en muchas ocasiones aquí en Memorias del Mundo nos hemos aterrado de la inestabilidad política en países del tercer mundo. Entonces uno dice lo que pasa en Perú, por ejemplo, que creo que 9 presidentes en 10 años. Pues lo de Venezuela con esta dictadura, lo de Nicaragua, en fin, hemos hablado muchas veces de inestabilidad política, pero uno mira al otro lado, iba a decir del charco, al otro lado del Atlántico, y uno mira una de las naciones de las que alguna vez hemos hablado aquí, porque es admirable toda la historia que tiene, como es el Reino Unido, y me pongo a mirar con lo que pasó en los últimos días. Obligaron a renunciar por convulsiones, por revueltos políticos al actual primer ministro, a Starmer. Y estaba viendo, es el 7º primer ministro en 10 años. Perú ha tenido 9 presidentes en 10 años. No sé qué los diferencia en materia de inestabilidad política. Y en ambos países, en Perú, tal vez más que en el Reino Unido, la economía funciona. A pesar de la inestabilidad política, ahí van, y van creciendo y su economía, mal que bien, funciona. En el Reino Unido, uno de los problemas que tienen y que ha llevado a la caída de todos estos es la economía que esperaban creciera después de Brexit y que no repunta. Uh-huh. El Reino Unido hoy, ¿qué tan decisivo es en el mapa global? Y se lo pregunto porque ya vamos a hablar de historia. Fue uno de los grandes imperios, repito, lo hemos hablado aquí en Memorias del Mundo, de la humanidad. Pero hoy, ¿qué representa? Colonias por todo el mundo, la revolución industrial. Hoy es un país pequeño dentro de Europa y muchos dicen que, por ejemplo, es parte de los 5 con veto dentro de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Y muchos dicen que Reino Unido y Francia deberían darle paso a Alemania. Es decir, es un país que fue muy grande, que fue potencia del mundo, potencia en Europa, tuvo territorios en Holanda, en Francia, en España todavía Gibraltar es de ellos. Pero hoy en día Alemania, por ejemplo, se lo come vivo. Es un país que está creciendo. Aunque mire que la locomotora alemana también se está quedando, ¿no? Sí, es que Europa en general está quedadita. Viendo un mal momento, digamos, y la guerra en Ucrania no ayuda. Claro. Es decir, si se lo traduzco, hoy el Reino Unido no tiene la trascendencia que tenía hace 45 años. En el 1945, al final de la Segunda Guerra. De ahí en adelante ha ido lentamente perdiendo esa importancia. Pero sigue siendo un país con una economía muy fuerte. Y es la moneda más fuerte, la libra esterlina es mucho más fuerte que el euro y que el dólar. Sí, pues por el tema del Brexit, el Reino Unido pues es una isla, literalmente, en términos también económicos. En términos militares y geopolíticos, el Reino Unido, que también fue un gran imperio, ¿hoy qué representa? Un imperio naval, porque como son islas, les encantaba todo lo que es el mar. No, pues claro. Hoy tienen alrededor de 50, 60 armas nucleares. Siguen siendo, porque son los 5 países del Consejo de Seguridad, los 5 que tienen, entre comillas, el permiso, no sé de quién, del mundo para tener armas nucleares. Entonces tiene ese poderío militar, pero dependen, y se han dado cuenta en los últimos 2 años que eso tiene que cambiar, dependen de Estados Unidos para su seguridad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial dependen de Estados Unidos y eso, están diciendo, es parte de la crisis actual que tiene que cambiar. ¿Hace parte de la OTAN? Hace parte de la OTAN, sí. Y el ser parte de la OTAN, ¿qué le da? ¿Qué brillo le da y qué importancia le da en ese ajedrez geopolítico de Europa y del mundo? Yo me atrevería a decir que la última vez que la OTAN le sirvió, y realmente sí le sirvió mucho al Reino Unido, fue en la Guerra de las Malvinas. 82. Hace 40 años, sí, más. 44 años. 44 años. Cuando Estados Unidos, entre Argentina y el Reino Unido,
dijo, tengo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con América Latina, Sí. y tengo la OTAN con el Reino Unido, pues el TIAR no sirve para nada y me voy con la OTAN porque la OTAN hay que defenderla, porque en ese momento estábamos en Guerra Fría. Yo creo que esa fue la última vez que la OTAN le dio algo tangible y realmente importante al Reino Unido. Hoy en día la OTAN estuvo muy mal, lo hemos dicho, la frase famosa de Macron antes de la guerra de Ucrania, dijo, la OTAN está en coma, hay que desconectar al paciente. Sí. Y después de la guerra, cuando le preguntaron, dijo, no, la OTAN revivió como esos pacientes que se despiertan del coma después de 20 años. Hay que felicitarlo y seguir para adelante. Revivió, pero quedó muy disminuida y representa ya cada vez menos para Europa, y sin el apoyo de Estados Unidos, se pierde más. Teresita, el Brexit, que usted mencionaba que económicamente no le significó lo que esperaban los británicos, ¿qué le ha significado en materia política al Reino Unido, el haberse salido de la comunidad o de la Unión Europea? Ahí hay que echar para atrás al año 2008, cuando viene esa crisis económica en todo el mundo. La crisis del 2008 claro, fue terrible para todos. Empezó en Estados Unidos. Sí, y afectó mucho al Reino Unido. Entonces la gente y los que empezaron a promover el Brexit le echaron la culpa a sus compromisos con la Unión Europea de no poder vender sus productos al precio que querían, de tener que estaban restringidos. Dijeron, hay que salirse. Ahí empezó el movimiento. Y vino toda clase de sí, no, hasta que David Cameron dijo, yo voy a hacer un plebiscito. Y si gana bien y si no, no. Nunca pensaron que fuera a ganar. ¿Sabe con qué lo comparan? Con el plebiscito por la paz en Colombia. Que el presidente Además, Santos... en el 2016 también. Claro, se deja torear por el expresidente Álvaro Uribe, que era el férreo opositor al proceso de paz con las FARC, y dice, no, pues sometámoslo a un plebiscito. Lo hacen, el gobierno Santos decía, vamos a ganar el sí, el país va a aprobar ese plebiscito, ese acuerdo de paz, ese proceso, que era proceso en esa época. Y la gente dice no. Que mucha gente decía, ¿cómo un país dice no a querer paz? En el caso del Brexit, incluso dijeron que muchas de las cosas que se dijeron para apoyarlo eran mentira. Sí, eran que iban a crecer, si se salían, iba a haber un crecimiento del 7% anual, y entonces iban a recuperar todo lo perdido en esa crisis. Sí. Vino un periodo de negociaciones muy largo, hasta el 2020, 4 años con la Unión Europea, Theresa May, que no logró concretar una negociación, subió Boris Johnson, concretó la negociación, y Juan Roberto, la separación oficial se dio el 30 de enero del 2020. Tú me preguntas, ¿qué pasaba en el mundo el 30 de enero del 2020? La pandemia. La pandemia. Fue el mismo día que se vieron las 3 primeras muertes de COVID en el Reino Unido. Es decir, el crecimiento económico que iba a empezar ese día como locos, pues se les atravesó la pandemia y no lo lograron. Y no lo han logrado desde entonces. Nació cojo, tuvo la mala suerte de la pandemia y hoy en día se habla de lo que se llama regret. Bre de Brexit, B-R-E, gret son la última sílaba de la palabra regret, arrepentimiento. Están como un tatuado, igual de arrepentido. Es que tatuan el nombre de la primera novia. Teresita, y obviamente eso sí lo entiendo, desencadenó en toda esta inestabilidad política y ya vamos a hablar de la historia del Reino Unido y su historia política, pero eso derivó en 7 primeros ministros en 10 años. Sí. Y subimos el otro tema, la guerra en Ucrania, porque ellos estaban muy felices fuera de la Unión Europea y de pronto ven que Rusia invade a un país europeo. Y ellos que siempre se han sentido vulnerables porque son chiquitos y tienen fronteras abiertas en 360 grados. Están cerca a Rusia. Están cerca, vieron esto y dijeron, miércoles, estamos en la OTAN, eso nos favorece, pero no nos alejemos tanto de la Unión Europea porque esto no va bien. Solo nos va mal. Sí, entonces el tema de seguridad también ha influido mucho, no les ha servido. Entonces han tenido todos estos ministros que, el uno, Boris Johnson, porque se le atravesó la pandemia, porque no generó crecimiento, ahí hubo además otros temas. Después de Boris Johnson vino Liz Truss, que duró 42 días. Lo único que le tocó a ella fue la muerte de la reina Isabel. Ya no me acuerdo de ella. Duró 42 días. Porque los otros que usted mencionó, Theresa May, Boris Johnson, uno se acuerda, pero esta otra señora no me acuerdo. Fueron 42 días, son 6 semanas. No. Teresita, alguien me decía, experto en temas del Reino Unido, porque es fascinante su historia, me decía, mire cómo es la vida. Ellos pensaban que con el Brexit, además hubo como una especie de
de ola también anti-inmigrantes, ese aislacionismo que quería promover el movimiento que promovió el Brexit, terminó clavándose el puñal o pegándose un tiro en el pie, porque dicen, no hay país más cosmopolita de América que el Reino Unido. Totalmente, tiene todos los hindúes. No, pues, ¿cómo? Rishi Sunak, hablando de primeros ministros, viene de la India. Claro. Ahí el alcalde de Londres es un musulmán. Es bastante cosmopolita, pero tú dijiste una palabra clave para entender al Reino Unido. Aislarse. Aislarse viene de isla, volverse una isla. Ellos son una isla y toda la vida han tratado de mantenerse alejados de los otros, pero sacándole lo bueno y viendo a ver qué puedo tener de los otros sin ser parte de la libra esterlina. Nunca adoptaron el euro. Nunca adoptaron las políticas Schengen para visas. Sí. Fíjate que uno viajaba a la Unión Europea sin visa, pero hay que pedir visa para el Reino Unido. Claro. Desde que eran parte de la Unión Europea. Es decir, ellos, la palabra aislarse viene de isla y nada representa mejor una isla que ellos. Como dicen las mamás, juntos pero no revueltos. Exactamente. Teresita, devolvámonos en la historia. El Reino Unido, que además tiene una monarquía, aquí hemos hablado mucho de la historia de la monarquía británica en lo cultural, en lo político, en lo religioso. En lo político, ¿qué representa esa monarquía en un sistema tan incomprensible para muchos, donde dicen una reina que duró ¿cuántos años? Décadas. La reina Isabel. Años, sí. El hijo esperando ahí que la mamá le diera el chance para ser rey. Pero pasan y pasan primeros ministros. ¿Cómo funciona ese sistema político? ¿Desde hace cuánto? Yo creo que yo me iría para casi que desde la Carta Magna, 1215, que es la época para nosotros de Robin Hood. Ajá. Es como de ahí no viene... me diga que el Robin Hood es de los que se inventa el sistema político. No, pero la Carta Magna en el Reino Unido en 1215 dice, el rey nunca puede estar por encima de sus súbditos y todos tienen derecho a un juicio, sean nobles o no sean nobles. Ahí empieza un movimiento en el que el rey no es ese enviado de Dios que era, por ejemplo, Luis XIV en Versalles, sino es una persona con derechos y deberes para el público, para sus súbditos y para todos. ¿De gobierno? De gobierno. En la revolución de Cromwell, ya estoy hablando del siglo XVII, Sí. viene esa separación total entre parlamento y el rey. Y el rey se convierte en una figura, una imagen. ¿Decorativa? Sí, que representa tal vez ese nacionalismo, esa unidad de somos uno. Está en la cara visible de qué es el Reino Unido, el rey del momento. Porque todos sabemos quién es Carlos III, pero muchos no sabemos quién es Keir Starmer o qué representa. Ajá. Entonces, el rey es la cara visible, el que recibe a los dignatarios extranjeros, el que abre y cierra el parlamento todos los años. Y políticamente, técnicamente él puede, desde ese momento, todas las leyes que pasa el parlamento necesitan la firma protocolaria del rey para que sean leyes de verdad en el Reino Unido. O sea, tampoco es tan decorativa la figura. Pero la última vez que un rey, y en este caso fue una reina, no firmó una de estas leyes fue en 1708. Siempre La reina Ana. son estables para eso. Sí, no quiso firmar una ley creando un batallón escocés dentro del ejército británico porque dijo, le doy el poder a los escoceses y se vuelven grandes y se separan. No lo afirmó. Entonces, pero fue 1708. De resto siempre han firmado, dicen que les expliquen las leyes, se reúnen los primeros ministros con ellos, pero han firmado y no han tenido problema con las leyes. Tal vez para el mundo moderno, usted me corregirá, Teresita, siempre le digo la misma frase, porque usted es la experta en este coloquio, en esta tertulia de Memorias del Mundo, que esa relación, esa simbiosis entre la realeza y el poder político real, por llamarlo de alguna manera, en el Reino Unido, quedó en total evidencia ese juego de poder cuando los nazis invaden el Reino Unido y se ven en el dilema de decir o nos defendemos o nos defendemos, o nos unimos a Francia que ya estaba invadida, buscamos que Estados Unidos nos ayude, que la Unión Soviética de Stalin nos ayude, o nos fregamos con el nazismo. Es en esa época con el rey de la época que resulta ser el papá de la reina Isabel y con esa figura casi que mítica de Winston Churchill como primer ministro. Que ya había sido ministro, que conocía muy bien todo lo que era el poder de la Armada. Él era de la Armada. Y conocía muy bien el mundo y se reunió varias veces con el rey. Su gran susto era que el rey le fuera a decir que no, cuando él lo nombra primer ministro, ya entrada la guerra,
a todo lo que él proponía y se entendió maravillosamente bien con el rey y lograron hacerlo, porque siempre está ese miedo que el rey no lo apoye o que el rey diga, bueno, firmo todo, pero en mis discursos doy a conocer otro punto de vista, como hizo la reina Isabel alguna vez con la Mancomunidad Británica. Sí. Cuando empezaron a independizarse los países del Caribe y todo, ella no es que les dijera no, pero daba sus discursos sentando una posición, diciendo, todos tenemos que estar unidos, somos uno, somos una cultura. Ella sentaba posición. Ahora, dicho eso, tú hablas de Winston Churchill, el primer ministro más emblemático, yo creo que del Reino Unido. Pues una de las figuras de los líderes más importantes en la historia de la humanidad. Y es que antes de que existiera la figura de primer ministro, yo hablé de Cromwell en el siglo XVII. Sí. Pero fueron como 2 siglos en que los reyes tenían era asesores, que tomaban decisiones políticas, pero no se llamaban primer ministro. Eran los grandes asesores de los reyes, que eran los líderes del parlamento. Lo mismo que tenemos hoy en día, el primer ministro es el líder del partido que gana las elecciones. El que llevaba la vocería en el parlamento era quien tomaba las decisiones. ¿Y en qué momento ya se formaliza que esa que tomaba las decisiones, se termina convirtiendo en primer ministro y en el jefe del gobierno en el Reino Unido? Se empieza a formalizar en el siglo XVIII con un señor que se llamaba Robert Walpole, pero sobre todo uno que también fue emblemático, por eso lo traigo a colación, Benjamin Disraeli. En el siglo XIX, mucho tiempo primer ministro con la reina Victoria, y le ayudó mucho. Y la primera vez que firmó un documento diciendo primer ministro de las Islas Británicas, de la India, de todos los títulos que tenía la reina Victoria, se los puso primer ministro de tales, tales, tales y tales colonias. Fue en 1878 un documento que se llama el Pacto de Berlín, que fue el documento que dividió África entre franceses, portugueses y británicos. Increíble. Teresita, bien vale la pena recordar en medio de este mapeo del Reino Unido, el de hoy y el de ayer, el concepto de Reino Unido. ¿De dónde viene? Son varios países. Está Gales. Es más, al príncipe William le critican que él es fan del equipo de fútbol de Inglaterra y no del de Gales, y él es el príncipe de Gales. Claro. Bueno, entonces son Gales. Escocia, Sí. Irlanda y Inglaterra. 4 países que forman el Reino Unido, pero son tan independientes que los 4 tienen equipo de fútbol distinto. Claro, por ahí empieza. Pero ¿y por qué esos países que son tan independientes hacen parte del Reino Unido? A través de guerras, de siglos de historia, se han ido. Escocia fue el más difícil. Ese fue a través de matrimonios. También, en la época de Enrique VIII. Entonces estaba la reina María de los escoceses. Entonces, fueron tierras que fueron adquiriendo por medio de las guerras, Gales, todo lo que es Irlanda, Escocia, y después las fueron integrando además por matrimonios, en el caso de Escocia, y en el caso de Gales también de matrimonios, pero es que era muy chiquito y no tenía cómo defenderse de Inglaterra. Y en el caso de los irlandeses, ahí vino el tema de la religión. Entonces ustedes tienen una población grande protestante, ahora que existe la iglesia anglicana, vengan para ser parte de nosotros y los vamos a defender de esos católicos que tienen ahí al lado. Eso le iba a preguntar, la división de las 2 Irlandas. Esa es religiosa. Se dividen por temas de unos son católicos, los otros son protestantes. Y hasta los años 90 fueron casi siglos de guerra entre los dos. La protestante es la que hace parte del Reino Unido. Exacto. ¿Y la católica qué es? ¿Una nación independiente? Sí, que era y sigue siendo parte de la Unión Europea. Y eso fue uno de los grandes dilemas cuando el Brexit, y es la frontera entre las dos. Nos va a tocar poner impuestos, nos va a tocar poner visa entre una y la otra, cuando la gente, muchos de ellos se consideran todos irlandeses sin importar en dónde vivan. Todo este tema político, la política refleja la idiosincrasia de una sociedad. ¿Cómo es el británico? El británico, la palabra que la gente siempre usa es flemático. Una persona que no se deja alterar. Una persona como uno ve a los reyes, que les pueden decir, el país está quebrado, viene el Brexit, hay muertos, el país lo invadieron los alemanes, lo están bombardeando. Y transmiten tranquilidad, son flemáticos, no dejan ver sus emociones, a menos que se trate de un partido de fútbol y tenemos a los hooligans. Es como cuando se desbordan. De resto,
todo lo hacen dentro de una muy seriedad, muy tal y como toca, sin dejarse ver que están descontentos, felices, todos muy tranquilos hasta que viene el partido de fútbol. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.